Bueno, buenas noches. Agradecer por su presencia, ¿no? Por su presencia en esta su casa, ¿no? Asimismo, agradecer la invitación, la presencia de Luisa, es una gran profesional reconocida, sobre todo en la producción de trucha. Esperemos que puedan aprovechar los conocimientos que ella, con gran gentileza, viene a aportarnos aquí, al capítulo. Esperemos que también no sea la primera vez que la tengamos por aquí. Ya va a empezar a colaborar también en unos cursos, ¿no? Hoy que la trucha está desarrollando bastante en el Perú, sobre todo en la parte de Puno, hay mucho por hacer. Y justamente el tema, ¿no?, limitante y desafío para el desarrollo de la truchicultura de Perú, es la que va a estar Luisa y espero que todos la puedan disfrutar, ¿no? Sin más, los invito a escucharla y declaro inaugurado el evento. Muchas gracias. Bien, antes de dar inicio a la conferencia, limitantes y desafíos para el desarrollo de la truchicultura en el Perú, vamos a dar lectura al currículum vitae de la ingeniera Luisa Morote Vallejos. La ingeniera Cid Mercedes Luisa Morote Vallejos es ingeniera pesquera titulada y colegiada en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, con formación a nivel de posgrado en gestión ambiental, prevención de desastres e imagen corporativa y experiencia laboral en promoción de desarrollo local y relaciones comunitarias. Experiencia laboral de más de 10 años en destacados puestos en el sector público y privado. Conocimiento y experiencia en aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública, Responsabilidad Social, Relaciones Comunitarias, el desarrollo, implementación y seguimiento de proyectos productivos y promoción de desarrollo de cadenas productivas. Desde 2009 al 2011 ha sido miembro del Comité Técnico para la elaboración de normas técnicas peruanas en acuicultura, como acuicultura, terminología y definiciones, alimento balanceado, requisitos y definiciones, buenas prácticas acuícolas, BPA, producción de trucha. Ha realizado publicaciones como la elaboración de la revista Potencial de la Trucha en la Sierra, 2008-2011, de la serie de estudios económicos de Sierra Exportadora. Ha participado como expositora en cursos sobre temas de acuicultura sostenible y medio ambiente, buenas prácticas acuícolas, análisis de la cadena productiva y saneamiento acuícola. Ha realizado eventos como Desayuno Promoción de la Mesa de la Trucha en el 2013, Expo Trucha Perú 2011, el primer curso regional de formación y gestión empresarial para la MIPE 2010, participación de productores de la región Lima en la Feria Mixtura 2010, inversiones en la cadena productiva de la trucha en el 2009 y otros más. Ha asumido en dos periodos, 2006, 2009, 2014 y 2015, la jefatura nacional del programa de Sierra Exportadora como consultora asesora, realizando la función de especialista del Programa Nacional de Trucha Andina. Actualmente viene elaborando en la empresa como Mar Andino Perú SAC, Inversiones Mitano SAC, Peruvian Andean Trout SAC y Bichama Group SAC. Le damos una cordial bienvenida y un fuerte aplauso. Hola. Buenas noches a todos. Antes que nada, antes de empezar, gracias. Quiero agradecer a todos los presentes por estar aquí, por darse un tiempito. Quiero agradecer también, principalmente al Colegio de Ingenieros, al Consejo Departamental de Lima, por haberme invitado y darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las experiencias que he venido recogiendo y aprendiendo en el camino de mi recorrido profesional. El día de hoy, como ya dijeron, lo que vamos a tocar es el tema limitantes y desafíos para el desarrollo de la truchicultura en el Perú. Ahí está. Ok. Para hablar un poquito, vamos a enfocarnos primero para tener una visión de cómo se desenvuelve la truchicultura en el Perú. Vamos a hablar de cuáles son los volúmenes de producción en el transcurso de los últimos 10 años. Como vemos, en el año 2005, Perú solo producía menos de 5.000 toneladas por año. Actualmente, en el año 2014, hemos superado las 40.000 toneladas por año. Hemos venido en un crecimiento, como podemos ver, desde el 2012 al 2013, ha habido un importante incremento de este crecimiento. ¿Debido a qué? Debido a muchísimos factores, ¿no? Primero, el tema, vamos a decir, del incremento de productores, sobre todo en la zona de Puno. También a la implementación de nuevos proyectos de gran escala, por ejemplo, la zona de Huancavelica,
que comenzaron a tener mayores niveles de producción. Pero ¿por qué vemos esta raya naranja en las dos columnas azules? ¿Por qué las he puesto así? Las he puesto porque la raya naranja lo que determina es el nivel de producción que está, vamos a decir, registrado oficialmente en Produce. Es decir, para el año 2013 la producción de truchas sobrepasa poco más de las 21.000 toneladas según Produce. Y en el año 2014, poco más, se estima, un poco más de 30.000 toneladas. Sin embargo, la producción real está superando, como ya les dije, las 40.000 toneladas. ¿Basadas en qué? En que hay un gran número de productores que no están formalizados o que a la hora de declarar sus niveles de producción los subdimensionan. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo se comportan las regiones? ¿Quién es la región con mayor nivel de producción? Como podemos ver ahí, Puno es el líder en la producción nacional, con el 81.1%, actualmente por encima de las 30.000 toneladas, seguido de Junín, Huancavelica, Cusco, Cajamarca y otros. ¿Quiénes son esos otros, no? Tenemos, como vemos, la truchicultura es una actividad que llama mucho la atención, que en todas las localidades y en todos los departamentos del país vemos alcaldes o vemos municipalidades que comienzan a promover el desarrollo de la truchicultura. Es por eso que actualmente la truchicultura se desarrolla en todas las regiones de la sierra peruana. Y ahí falta poner arriba Piura. En Piura también se desarrolla la truchicultura. ¿Ok? Ya. Entonces, solamente nos falta Piura, pero tenemos todas las regiones a nivel nacional. Tenemos Tacna, Moquegua, Arequipa, en Lima, y hoy en La Libertad, lugares donde hasta hace unos 5 años o 3 años nunca imaginamos que íbamos a desarrollar la truchicultura. ¿Okay? Por ejemplo, ahí he puesto 2 fotos, una que es un modelo de producción que es el que generalmente se usa en Puno, que es las jaulas flotantes, y he puesto también Huancavelica porque esta foto pertenece a un centro de producción en Huancavelica, porque generalmente en Puno, si bien es cierto la producción se da en jaulas flotantes, son jaulas flotantes menos sofisticadas que las que estamos viendo en la foto, ¿no? Esta es la foto del centro de producción de Peruvian Andean Trout, PATSAC, que queda en la laguna de Choclococha. Abajo es el modelo de producción predominante en la región Junín, donde la truchicultura se desarrolla haciendo, vamos a decir, captando agua de los ríos, ¿no? De cuerpos de aguas lóticos. Muy bien. ¿Cuáles son las principales limitantes del desarrollo de la truchicultura? Yo he puesto un gorro. ¿Cuál es la principal limitante? La persistencia e incremento de factores que limitan el desarrollo de centros de producción rentables y sostenibles, ¿no? Al final, el desarrollo de una actividad va a estar basado en la suma de los actores económicos de las empresas que se desenvuelven dentro del sector. Si estas empresas no son rentables, si estas empresas no se mantienen a lo largo de los años, no son sostenibles, no tienen un manejo ambiental sostenible, ¿qué va a pasar? Van a desaparecer, por tanto el sector no va a poder crecer. Entonces, la limitante, como ya les dije, es, hay muchos factores que limitan el desarrollo de centros de producción rentables. ¿Cuáles son? Y yo he identificado 3 grandes factores. Pueden haber muchísimos más, pero quiero un poquito hablar en esta ocasión de aquellas limitantes y problemas que tocamos menos a nivel y que a veces los pensamos un poco menos, ¿no? Siempre nos centramos en decir las limitantes y los problemas de la truchicultura están en el productor. Sin embargo, hay otros factores que también influyen en la contracción o en el crecimiento desordenado de la actividad. Uno de ellos, el factor regulación, control y fomento del sector, que está principalmente a cargo ¿de quién? Del Estado, ¿no? Y el Estado en general, el Estado central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, distritales, en fin. Y otras instituciones, órganos descentralizados. El otro factor, desempeño y competitividad de la actividad. Aquí sí estoy enfocando aquellos problemas que están ligados no solamente al productor, sino también a agentes, por ejemplo, que están ligados como los proveedores de servicios, los proveedores de insumos,
proveedores de asistencia y capacitación, en fin, todo lo que realmente va a determinar la competitividad de una empresa acuícola. Y el último factor que he considerado es el potencial país. ¿Cuál es nuestra aptitud como país? ¿Cuáles son nuestras limitantes como país para el desarrollo de la actividad? No los voy a detallar en esta presentación porque he hecho un detalle más adelante de cada uno de estos. Vamos a ver. El factor regulación, control y fomento del sector. ¿Cuáles son los, vamos a decir, los aspectos que contribuyen o los problemas que podemos encontrar a este nivel? Primero, un sistema normativo y regulador con lenta capacidad de adecuación, ¿no? ¿Qué pasa? La truchicultura, como hemos visto, en 10 años ha crecido de una manera vertiginosa, ha cambiado la tendencia de la escala de producción. Si bien en el año 2005 y hasta el año 2010, 11, 12, todavía estaba basada en una acuicultura de subsistencia promovida generalmente por los gobiernos locales y regionales, hoy en día comienzan cada vez más a haber centros de producción con una producción a lo que según la ley se le llama mayor escala, que requieren de mayores espacios, de diferentes tratamientos al que se les da, vamos a decir, en la normativa actual. ¿Ok? Entonces, vemos que, como les he dicho, ¿no? De nuevo, en pocos años, en los últimos 5 años, ha habido un gran cambio en la acuicultura y tenemos una ley que viene desde el año 2001, ¿no? La Ley de Promoción de la Acuicultura, aprobada en el año 2001, en el que establece 3 escalas de producción. La de subsistencia, para productores que producen menos de 2 toneladas por año, las de menor escala, de 2 a 50 toneladas por año, y las de mayor escala, de 50 toneladas por año. Este, por ejemplo, yo creo que es algo que sí ya deberíamos comenzar a pensar en cambiar, porque hoy día tenemos centros de producción que nunca imaginamos que tienen una proyección de producción de 3.000 toneladas. Empresas que comienzan a pensar en producir 10.000 toneladas. Y también van a ser consideradas en la misma escala que el productor, en la misma escala llamada mayor escala. O sea, van a tener, de acuerdo a nuestra ley, el mismo tratamiento, y ya tienen el mismo tratamiento que un productor que produce 51 toneladas por año, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuáles son, qué problemas, cuáles son los aspectos que contribuyen a este marco regulador? ¿O cuáles son los problemas identificados? ¿Qué produce esto? Eso es lo que quiero decir. Un sistema de control y regulación de condiciones de ingreso y operación de centros de producción incipiente y de difícil y costosa aplicación. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos como consecuencia de este sistema de control incipiente y de difícil aplicación? Tenemos que el 99% de los centros de producción operan sin habilitación sanitaria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pide la ley para operar un centro de producción? Nos pide una habilitación sanitaria emitida por el SANIPES, ¿no? Por el órgano de sanidad pesquera. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la gente no se acopla a este sistema? ¿Por qué la gente no habilita? ¿Por qué? Porque, ya lo voy a explicar, pero para pedir una habilitación sanitaria se requieren una serie de requisitos que tienen un costo, que tienen un procedimiento y ciertos conocimientos que el productor no está dispuesto a invertir y a realizar, ¿no? Entonces, centros de producción operan sin habilitación, costosos requisitos y largos procedimientos para la instalación de nuevos centros de producción, y habilitación sanitaria incluye requisitos y acceso a servicios inexistentes en zonas de producción. Perdón, voy a tener que bajar para hacer esto. No da. Se supone que esto está enlazado. Bueno. ¿Cómo hago esto? ¿Quién me ayuda, por favor? No. Ya. Pero quiero irme acá. Ahí sí estamos mal. Ya.
Ok, habilitaciones sanitarias incluyen requisitos y acceso a servicios. Requisitos para la obtención de... Lamentablemente yo lo había hecho enlazado, no va en secuencia, pero parece que como mi PowerPoint es 2010 y esto parece que tiene otro sistema, ¿no? Bueno, requisitos de la habilitación sanitaria de centros de producción. ¿Qué necesitamos para habilitar un centro de producción? ¿Qué significa habilitar un centro de producción? Que tenga permiso para operar, ¿no es cierto? Entonces una solicitud dirigida, bueno, eso no importa. Necesitamos un programa de higiene y saneamiento, necesitamos un manual de buenas prácticas acuícolas, necesitamos un manual, un plan anual de siembra y cosechas. Generalmente tenemos productores que no tienen siquiera registros de producción, menos un plan anual de siembra y cosecha. No aplican buenas prácticas acuícolas y evidentemente tampoco aplican ninguna, vamos a decir, de los requisitos sanitarios que están contemplados en la ley. Además, ¿qué necesito? Vamos a decir que el productor se adecuó, ¿ok? Además de eso, tiene que presentar planos, un plano visado por un arquitecto civil, otro por un pesquero, otro por un sanitario. Entonces, estas vamos a decir, todos estos requisitos para un productor que tiene 20 toneladas, 10 toneladas por año, 5 toneladas por año, le parecen muy engorrosos y el pago por el derecho de trámite es de 1.800 soles. Entonces, alguien tiene que hacerle todos esos expedientes. Más o menos le costará una asesoría unos 10.000 soles, que probablemente y generalmente, por lo que ya los conozco, no están dispuestos a pagar, ¿ok? ¿Esto también es para la agricultura de subsistencia? No. Esto es para acuicultura de menor y mayor escala. Ok, entonces vamos a tener que regresar, lamentablemente. Así, ok. Poca planificación y coordinación, otro problema. Poca planificación y coordinación interinstitucional en el manejo y regulación de habilitaciones y concesiones. ¿Qué pasa con las habilitaciones y concesiones? Para que entendamos, solamente se habilita en el mar y en lagos. En este caso, el cuerpo de agua o el lago en el que se desarrolla la truchicultura es el lago Titicaca. Entonces, solamente existen habilitaciones en el lago Titicaca. ¿Y qué cosa es una habilitación? La habilitación es, vamos a decir, es la garantía, ¿no? Eso se da a través de un estudio técnico, pero es la garantía que da el Estado de que en esta zona, es una zona habilitada donde se dice esta zona está disponible y es apta para el desarrollo de la acuicultura. Por tanto, los usuarios, los empresarios, los productores artesanales pueden solicitar un derecho de uso de una determinada área, que en este caso se llama concesión, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer el Estado? El Estado habilita zonas y los usuarios piden concesiones. Estas concesiones son cedidas a los usuarios por un plazo que puede ser, dependiendo del nivel, la escala de producción, de 10, 20 o 30 años, ¿ok? Entonces, requisitos y derechos de operaciones acuícolas, requisitos de acceso a derechos acuícolas. Por ejemplo, ¿qué cosa necesito para obtener una concesión? ¿Ok? Yo tengo que, además de mandar la solicitud, tengo que realizar un estudio de impacto ambiental. Y es allí lo que los productores que tienen 49, 55, 100 toneladas no quieren hacer, ¿no? Porque ¿cuánto me cuesta hacer un estudio de impacto ambiental? Depende de quién me lo haga. Me puede costar $3.000, me puede costar 10.000, 15.000, 20.000, también depende del nivel de producción. Si yo contrato a un profesional que tal vez me haga un copy-page de otro estudio de impacto ambiental, seguro nos va a cobrar $3.000. Pero si queremos hacer un estudio real, simplemente por todas las necesidades que tenemos que hacer, los análisis de calidad del agua, de sustrato, de aire, de suelo, en fin, los análisis de la parte social, en todo ese estudio no me va a costar menos de unos $10.000 a $15.000, ¿ok? Semidetallado, sí, es un estudio de impacto ambiental semidetallado, que tiene que estar elaborado por una consultora registrada ante el Produce, ¿ok? Entonces, ese es lo más importante. Y entonces, ¿qué cosa tiene un EIA? Además, ¿qué cosa tiene un EIA? ¿Por qué no queremos hacer un EIA? Una del capítulo importante, vamos a decir, es el estudio de línea de base, el capítulo 3.
Entonces yo tengo que hacer la evaluación físico-química del recurso agua. Tengo que hacer análisis de corrientes. No es fácil, ¿no es cierto? De oleajes y de marea. Tengo que hacer batimetría. Tengo que determinar cuál es la profundidad en la zona donde yo me quiero instalar, ¿no? Aparte, existe un capítulo que se llama socioeconómico, componente biológico, socioeconómico y cultural. Ya, ok. Bueno, ahí tengo que hacer la identificación de cuál es la población, pero yo quería ir al punto 6. En el programa Seguimiento, Control y Vigilancia, tengo que tener un programa de monitoreo ambiental. ¿Qué significa eso? Que tengo que comprometerme a que cada 3 o 6 meses yo voy a hacer análisis de mis cuerpos de agua. Por ley, cada 6 meses, quiera o no quiera, sí tengo que hacerlos porque tengo que enviar mis informes al PRODUCE. ¿Ok? ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que hacer un plan de participación ciudadana. Pero este plan de participación ciudadana no es un documento escrito que tiene un montón de intenciones. No, es un documento en el que yo tengo que plasmar todo el proceso que yo he realizado previo a la solicitud de mi concesión con relación a las comunidades ubicadas en el área de influencia directa e indirecta. ¿Y qué significa el plan de participación ciudadana? Significa que yo debo haber puesto, por ejemplo, en un medio de circulación local, al menos, un anuncio, ¿no? En un periódico, en un diario, de repente anuncios en la radio. Significa que yo tengo que haber tenido una oficina de atención al público en el que las personas vengan a consultarme sobre los componentes de mi estudio de impacto ambiental y emitir opinión, ¿ok? Y significa, ¿ya?, de que yo tengo que haber comunicado a la población dentro del área de influencia directa e indirecta qué es lo que voy a hacer y haberle presentado el estudio de impacto ambiental. Este proceso también cuesta y es largo. Y es largo porque después lo voy a hablar como otro de los problemas, pero se confunde el tema de participación ciudadana con consulta previa, ¿ok? Entonces, ¿qué más tengo que tener? Tengo que tener un plan de manejo de residuos sólidos. Y esto es un poco contradictorio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los productores del lago Titicaca? ¿Qué hacen con sus residuos sólidos? Los botan al mismo lago Titicaca. Por ahí algunos ya han hecho algunas pozas y guardan ahí sus peces, pero ¿qué pasa realmente? Si yo presento un plan en el que yo digo que yo tengo una poza y que voy a guardar ahí mis peces y que voy a dejar, no le voy a echar ningún químico, no le voy a bajar la acidez, en fin, lo voy a dejar ahí, evidentemente cuando yo presente mi plan y mi estudio de impacto ambiental me lo van a desaprobar, ¿no es cierto? Entonces ya gasté $10,000 o $15,000 y me dijeron que no a mi estudio de impacto ambiental. ¿Y qué cosas pueden hacer los productores de Puno? Porque si nos piden como requisito en este plan que yo tengo que definir dónde va a estar la disposición final de mis residuos y simplemente en Puno no existe un relleno sanitario, ¿no? Entonces, la ley, como vemos, pide una serie de requisitos que a veces son difíciles de aplicar para el administrado. Son requisitos que son necesarios, sí. No digo que no lo sean, es lo que se pide a nivel internacional, pero nuestra realidad no necesariamente, ¿no es cierto?, es compatible con lo que la ley nos exige. Vamos a regresar, ya que la tecnología no llega al colegio de ingenieros. Ok, entonces decíamos áreas habilitadas, por ejemplo, también hablaba de áreas habilitadas orientadas a la acuicultura de menor escala. Decíamos, poca planificación y coordinación institucional. Y otra vez voy a regresar, a las áreas habilitadas para menor escala. Ya habíamos dicho que solamente se habilitan en el mar y en lagos, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, las concesiones en el lago Titicaca. Acá podemos ver en azul cuáles son las áreas habilitadas de una determinada zona. Esta es la zona de Chucuito, ya en la zona sur de Puno, por poner un ejemplo. Entonces, cada uno de estos rectángulos es un área habilitada. Aquí podemos ver ¿cómo hice para...? Aquí podemos ver, por ejemplo, todas estas banderitas azules
son las áreas concesionadas. Miren la población de áreas concesionadas. ¿Les parece ordenado? ¿Parece que esto es el proceso de un ordenamiento de la actividad? Entonces, eso es uno de los problemas. Otro de los problemas es de que muchas de las áreas concesionadas en la zona, en una determinada zona, por ejemplo, adelante, donde los productores han preferido instalarse, ¿por qué? Porque si vemos aquí, las profundidades son de 20, 10, 15 metros. Eso es un poco la mentalidad que se tenía al principio, ¿no? Porque evidentemente me es más fácil anclar mis jaulas, porque ¿qué es lo que habíamos visto? Habíamos visto que en los cuerpos de agua, lagunas y lagos, lo que se usa como sistema de producción son las jaulas flotantes. Estas, aunque se llamen flotantes, no flotan así nomás. Hay que anclarlas, ¿no es cierto?, al fondo de la laguna. Y si yo tengo distancias de 50, 70, 100 metros, evidentemente el proceso de anclaje va a ser más dificultoso y más costoso. Entonces los productores, como ven, prefieren instalarse en las zonas menos profundas. Sin embargo, en las zonas más profundas hay concesiones cedidas no usadas. Eso no lo demuestra el catastro acuícola. Esta es una foto que yo he sacado del catastro acuícola. Acá solamente me está diciendo cuáles son las concesiones otorgadas, pero no me está diciendo en imágenes cuáles de ellas realmente están siendo usadas, aprovechadas y cuáles no. Entonces, ¿qué pasa con una serie de productores que están allí? Hoy día, de acuerdo, por ejemplo, para desarrollo de acuicultura de menor escala, hasta 50 toneladas, te dan 1 hectárea, ¿no? Entonces, estos señores tienen 1 hectárea, pero ya superaron el nivel de 50 toneladas. Muchos de ellos hoy día están hasta en 300 toneladas, los he visto personalmente, operando en una área de 1 hectárea. Quieren crecer y no pueden crecer. ¿Por qué no pueden crecer? Porque existen un montón de áreas concesionadas que no están siendo usadas. De acuerdo a ley, si yo en un año no he usado esas áreas, ¿qué pasaría? Se deberían revertir al Estado. Porque el cuerpo de agua, ¿de quién es? Es del Estado. El Estado no regala, cuando te da una concesión no la regala, lo que hace es darte el derecho de uso, pero para su aprovechamiento. Entonces, han pasado 2, 3 años, 4 años y estas personas vuelven en algunos casos vuelven a pedir la renovación de estas concesiones y no se evalúa que el año pasado no operó y que el anteaño no operó y se le sigue dando la renovación de las concesiones, impidiendo que aquellos productores que ya aumentaron su nivel de producción realmente se amplíen. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos muchas de estas áreas con una producción ya intensiva al extremo, que va generando un nivel de contaminación que mañana más tarde puede ser muy peligroso y muy difícil de revertir. ¿Ok? Ahora, yo les decía algo, ¿por qué vine aquí? Vinimos porque dijimos que el Estado, o sea, la planificación de la acuicultura ha sido pensada en una acuicultura o una truchicultura de menor escala. Si vemos ahí, en efecto, la máxima profundidad que tenemos es de 40 metros de profundidad. Para desarrollar una truchicultura de mayor escala, pensemos en 100, 200, 500, 1000 toneladas, esta profundidad es insuficiente. ¿Qué se va a generar en el mediano plazo? La contaminación, posteriormente la eutrofización. Entonces, ¿qué se necesita para eso? Necesitamos profundidades que estén por encima de los 50, 70, 100 metros, dependiendo de nuestro nivel de producción. Pero no existen, ya vimos que las áreas en azul son las áreas habilitadas. Entonces, no existen áreas habilitadas que tengan esa producción. Existen en otras zonas, pero por lo general esto es lo que predomina. Entonces, ¿qué significa? Que la planificación y las habilitaciones que hizo el Estado fueron concebidas pensando en el desarrollo de una acuicultura de menor escala, que es como se venía dando en la década pasada. ¿Ok? Vamos a regresarnos. Otro de los problemas, estudios técnicos para definir áreas apropiadas enfocados en el lago Titicaca. Es decir, tenemos muy pocos estudios sobre cuerpos de agua con aptitud acuícola. Voy a tener que regresar, lamentablemente, es una pena, pero les quiero mostrar. Aquí está. Supuestamente, y siempre escuchamos decir que tenemos un gran potencial para el desarrollo de la truchicultura, ¿no? Lo escuchamos en todas las presentaciones de la mayoría de profesionales. ¿Por qué? Porque el Perú tiene 12.201 lagunas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque
porque por ahí se dijo que de esas 12.201 lagunas, 1.200 eran aptas para el desarrollo de la acuicultura. Lo he escuchado por muchísimos años de muchas personas y hasta algún día yo también lo dije, ¿ok? Entonces, pero de estas lagunas, 342 lagunas tienen estudios relativos a cuál es su, vamos a decir, su actitud para la producción, no necesariamente acuícola, sino de todo tipo. De estas 186 lagunas se encuentran en explotación también por diferentes actividades, ¿ok? Pero, señores, acá tengo, de acuerdo al catastro de Produce, estos son los cuerpos de agua, las lagunas que han sido estudiadas efectivamente, a las que se le ha hecho batimetría, análisis generales de calidad del agua y en fin, y a las que se les ha determinado cierto potencial acuícola. Entonces son menos de 5 lagunas con estudios sobre su potencial acuícola. Y yo voy a ser dura aquí y digo, ninguna laguna con definición de capacidad real de carga para la acuicultura. Alguien que está en Produce acá al costado me puede decir, Luisa, estás diciendo cosas que no son, porque en cada uno de esos estudios del lago Titicaca, de Pomacanchi, de Yaurihuari y de Punru, y acá me olvido de Choclococha, se ha hecho el estudio y se ha determinado la capacidad de carga. Sí, señores, se ha determinado capacidades de carga. Actualmente, en Choclococha, según el estudio de Produce, la capacidad de carga en Choclococha es de 300 toneladas por año. Actualmente, allí opera un centro de producción que ya está produciendo 2.000 toneladas por año y que se va a las 3.000 toneladas por año. Similar situación pasa en la proyección que se ha hecho de la laguna Punrun y se le acaba de dar una concesión para producir también 3.000 toneladas por año. Entonces, me atrevo a decir que no hay ninguna laguna con definición de su capacidad real de producción. ¿Ok? Vamos a regresarnos a nuestros problemas. Perfecto. Otra de la problemática de nuestro sistema de normativo de regulación y de gestión estatal. Tenemos un marco normativo que contempla escalas de producción y tratamiento de las mismas que permite y fomenta la informalidad principalmente de los medianos productores, aquellos que se les llama de menor escala, aquellos que producen entre 2 y 50 toneladas. Ya habíamos hablado de las escalas de producción y justo ya había yo mencionado, me había adelantado, se les da, de acuerdo a la ley, el mismo tratamiento a un productor que produce 51 toneladas que a un productor que produce más de 1.000 toneladas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace un productor? Yo vuelvo a repetir, de 51 toneladas, dice, yo me quedo declarándome como productor de menor escala. Yo tengo 100 toneladas y digo, me quedo declarando como productor de menor escala. ¿Por qué? Porque ya no tengo que hacer el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Porque ya no tengo que estar haciendo mi plan de manejo de residuos sólidos, ya no tengo que hacer mi BPA, ya no tengo que hacer una serie de cosas, ¿ok? Que sí me exigen a nivel de mayor escala. Como digo, no es que no deban hacerlo, es importante, porque nosotros tenemos que pensar en que tenemos que producir un producto inocuo y de calidad, pero definitivamente tenemos que pensar de que no es lo mismo una acuicultura de 51 toneladas que una de 3.000 toneladas. La producción oficial, según Produce, es menor en más del 40% de la producción real. Ya lo vimos en la primera diapositiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿debido a qué? A la informalidad, primero, y lo que ya hemos hablado, el subdimensionamiento del nivel de producción, ya lo hemos hablado largo, ¿no? 2 veces. Y la otra es la informalidad. Vamos a decir, de acuerdo a las estadísticas que hay en Produce, hay aproximadamente 1.820 y pico productores, ¿ok? Formales. Sin embargo, en el Perú hay más de 3.000 productores de truchas. Entonces, hay un gran número de productores que no solamente subdimensionan, sino que simplemente no están registrados. Si vemos las estadísticas, entramos al Departamento de la Libertad, no hay ni un productor. Sin embargo, acabamos de ver la semana pasada en el diario una noticia de Sierra Exportadora que dice que ha juntado a 15 productores de la zona de la Libertad. ¿Dónde están registrados esos señores? Lo mismo pasa en Piura, lo mismo pasa en otras regiones que recién comienzan a introducirse en esta actividad. Perdón.
Otro factor, trabajo desarticulado y con limitada visión de desarrollo de instituciones promotoras. ¿Qué sucede ahí? Superposición de funciones y competencia entre instituciones promotoras. Una vez tuve la ocasión de recibir la llamada de los amigos de Produce, cuando yo trabajaba en Sierra Exportadora, y caímos en cuenta que ambos habíamos puesto un asistente técnico en la misma zona para los mismos beneficiarios. Entonces, 2 asistentes técnicos para los mismos beneficiarios haciendo lo mismo en vez de sumar, ¿no? Cuando se quiso sumar, no se pudo sumar porque lamentablemente las cabezas no se entienden entre sí. Y esa es una realidad. O sea, no estoy hablando algo que no sepamos, ¿no? Entonces, si el presidente con el viceministro o el ministro no se entienden, prefieren duplicar, ¿no? Pero no ponerse de acuerdo. Entonces, instituciones concentran intervención en las mismas zonas y productores. Otro problema, promotores locales con visión subsidiaria del desarrollo del sector. Acá, por ejemplo, 80% de las intervenciones de promotores locales. ¿Quiénes son los promotores locales? Gobiernos regionales, provinciales y distritales, ¿ok? Entonces, 80% de las intervenciones de estos gobiernos están orientadas a financiamiento de OVAs y alimento balanceado o asistencia técnica en reemplazo de personal. Voy a empezar por la asistencia técnica en reemplazo de personal. ¿Qué es lo que hacen? No es que yo llevo un asistente técnico y formo un jefe de centro. No, el asistente técnico que generalmente pone el Estado hace las veces de un jefe de centro. Cuando se va, esta asistencia dura 3 meses, 6 meses, buenamente puede durar 1 año. Y cuando se va, ¿qué pasó con el centro de producción? Se quedó acéfalo, ¿no? Entonces seguimos manteniendo, no hemos superado el problema, en realidad no hemos dado una transferencia de conocimientos ni de tecnología muchas veces en muchos productores. El otro tema, como les decía, es intervenciones orientadas a OVAs y alimentos. He tenido la oportunidad durante el año pasado de evaluar y un poquito para proyectar la gestión en Sierra Exportadora, fuimos a evaluar todos los proyectos que habían sido beneficiados con los fondos de los gobiernos municipales a través de concursos, fondos concursables, y el 90 o el 80% de estos estaban orientados a financiar ¿qué? OVAs y alimentos, pero no eran OVAs y alimentos para incrementar el nivel de producción, eran OVAs y alimentos para que las unidades productoras sigan existiendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo allí? Estamos creyéndonos y engañándonos de que existe una actividad que se mantiene y que crece. ¿Por qué no se mantiene y no crece? Porque si los productores no son capaces de comprar sus insumos básicos, los insumos que realmente determinan mi nivel de producción, entonces no, lo voy a otra vez dura, no deberían existir, ¿no? Entonces, si yo tengo un restaurante y no tengo la plata, y no tengo cómo financiarme y no me da la gana de hacerlo, para comprar los alimentos que tengo que vender al día siguiente, entonces no debería tener un restaurante. Entonces, eso es más o menos lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa cuando se acaba el premio? El próximo año desaparece ese productor, o está esperando que venga una nueva institución pública a regalarle otra vez OVAs y alimentos. Entonces, ese es uno también de los problemas, ¿no? de la visión que tienen los profesionales de los gobiernos locales y regionales, y ellos lo hacen. ¿Por qué? Entonces tenemos un problema detrás de esto, que es que no están capacitados, no tienen la aptitud para desempeñarse en esos puestos. ¿Por qué? Porque viene el productor y entonces él le pregunta, lo he visto muchas veces, y dime tú qué cosa tengo que hacer, y cree que el productor sabe, ¿no? Entonces le dice, ¿qué tengo que hacer? Necesitamos alimentos, señor, eso es todo lo que necesitamos. Entonces les da alimento, ¿no? Instituciones promotoras pretenden promover la actividad sin conocer el verdadero potencial de sus zonas. Otra vez, instituciones promotoras locales, por ejemplo, ¿no? Muchas veces me llama un gerente regional y me dice, ingeniera, yo quiero que usted me ayude a hacer un foro de promoción de inversiones, porque yo creo que mi región es súper potencial para el desarrollo de la truchicultura. Ya, muy bien, señor, ¿y
¿Ya tenemos evaluados los cuerpos de agua? No, ingeniera, pero hay un montón de lagunas, ingeniera, yo he visto, son grandazas. ¿Y cuál es la profundidad? No, no sé, ingeniera. ¿Y ya han medido la calidad del agua? Tampoco lo han medido. Entonces, a eso voy. Los promotores, los que pretenden ser promotores de la actividad, no conocen cuál es la aptitud y el potencial de sus regiones. Entonces, tenemos que empezar por allí, ¿no? Entonces, si produce hizo 5 estudios, entonces el gobierno regional que se haga otro, pero si yo veo que un cuerpo de agua tiene cierto potencial, no me puedo confiar del tamaño, no me puedo confiar del color, tengo que hacer los respectivos análisis. Ok, entonces ya esto lo pasamos todo para ir a la siguiente. Acá hay algunas potenciales, por ejemplo, del catastro acuícola, ¿no? Acá son los estudios que se ha hecho, produce, y que hoy día ya los podemos ver. El estudio en el departamento de Ayacucho, en la laguna Yaurihuiri, donde sí podemos ver ya la batimetría. Por lo menos eso nos puede dar, y ahí vamos a ver los resultados de los análisis de calidad del agua. Tenemos otro, hecho en la laguna de Pomacanchi, en Cusco, en la laguna de Punrun, en Pasco, y esto lo pueden sacar del catastro acuícola de la página web de Produce. Y otro de los factores, llegamos al otro factor, ¿no? Al otro factor que limita el desarrollo de la truchicultura desde mi perspectiva, por supuesto. Entonces, el desempeño y competitividad de la actividad. Entonces, ahí que hemos identificado un sector predominantemente compuesto por pequeños y medianos productores con débil capacidad de gestión. Evidentemente, el 99% de los productores de truchas a nivel nacional ya producen, están, vamos a decir, enmarcados en los niveles de subsistencia y menor escala. Vamos a verlo. Ahí está. Por ejemplo, no habíamos hablado de las autorizaciones, pero para quienes no lo sepan, ¿no? Se dan autorizaciones para la operación de centros que usan agua provenientes de cuerpos de agua lóticos, ríos, ¿ok? Donde se utiliza un área, yo agarro, tengo mi terreno, construyo mis estanques, derivo agua del río, para eso yo lo que necesito es una autorización. Si yo voy a instalar mis instalaciones en un cuerpo de agua, lo que yo necesito es una concesión. Entonces, autorizaciones y concesiones. Las autorizaciones en azul, de mayor escala, miren, ¿vemos? ¿Se ven? ¿Se ven a la distancia las de mayor escala? Sí. ¿Cuántas son? Autorizaciones 4, concesiones 9. ¿De cuántos? De 1827. Formales, ¿no? Porque ya habíamos hablado que informales hay más de 3000. ¿Perfecto? Entonces, de menor escala, la mayoría están en menor escala, ¿no? Es decir, entre 2 a 50 toneladas, 1019 unidades se encuentran en menor escala, y el resto en subsistencia, que también es un número importante, 795. Si hacemos más o menos un promedio de la producción, nos vamos a encontrar que tenemos una acuicultura que en promedio cada productor produce de 2 a 3 toneladas, o sea, nada, micro, pequeños productores. Solo truchas, esto es solo truchas, ¿ok? Entonces, si los productores están enmarcados en subsistencia y menor escala, ¿qué predomina en el desarrollo de la actividad? El uso de tecnología incipiente, ¿no? Una casi nula aplicación de programas de producción y monitoreo y control de la producción, de la calidad del agua, ¿no? De enfermedades, de los aspectos sanitarios, y personal con conocimiento empírico, poca disposición. La mayoría de las personas que trabajan en estos centros de producción no son ingenieros pesqueros, no son técnicos pesqueros, y de repente nunca antes trabajaron en un centro de producción de truchas. Bueno, ahora un poco más, porque ya la actividad ya tiene varios años, ¿no? Pero acá hay una cosa importante: poca disposición para contratar asesoría técnica. Los productores no están dispuestos a invertir su plata en contratar a una persona que les dé una orientación, al menos, ¿no? Entonces siempre están esperando que quien llegue, el Estado, ¿no? El Estado tiene la obligación de capacitarlo. Así está en sus mentes. Y así
los hemos ido acostumbrando años tras años. ¿Por qué? Porque desde que empezó la actividad hasta la fecha, la intervención del Estado sigue siendo la misma. Capacitación y asistencia técnica para lo mismo, para la producción, para el manejo de alimentos, para los formatos de control, que además no aplican, pero eso es lo que hacemos. No cambiamos los temas, vamos a decir, o los ítems de intervención. ¿Ok? Otro problema, existen barreras de entrada y mantenimiento en la actividad, ¿ok? ¿Cuáles son estas barreras de entrada? Principalmente los altos costos de la actividad. Son altos niveles de inversión en infraestructura y capital de trabajo para medianos y nuevos productores. Vamos a dejarlo en subsistencia porque sobre la base de eso no vamos a desarrollar un país truchícola, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos niveles de inversión? Por ejemplo, dice, significativa inversión para mejorar, complementar y ampliar medianos centros de producción. Por ejemplo, una inversión estimada, estos son estimados, ¿ok, señores? Va a variar en función del lugar, en función de la disponibilidad de los insumos, de los materiales, de la tecnología que voy a usar. Pero en estimados, la inversión estimada para instalar una sala de incubación y alevinaje que tenga una capacidad para sembrar 100.000 ovas, que me va a permitir producir 85.000 alevinos cada 3 meses, es decir, 18 toneladas al mes y 50 toneladas al año, es aproximadamente de 70.000 nuevos soles. ¿Ok? Por ejemplo, estamos hablando que esto aplica, y es lo que usa un productor de menor escala, ¿ok? De 2 a 50 toneladas, con producción artesanal. Una inversión estimada de una sala de alevinaje para 90.000 alevinos, igual, para tener una producción similar de 18 toneladas al mes y 50 por año, más o menos unas 40.000 toneladas. Una inversión estimada para un centro de venta y distribución de alimentos, más o menos unos 20.000 toneladas, que le va a permitir 20.000 soles, que le va a permitir almacenar hasta 160 toneladas por año. ¿Por qué lo pongo? Generalmente esto no es visto como un negocio, nadie lo tiene, es parte de su centro de producción, ¿no? Y es necesario. Pero además, yo lo he puesto así, he puesto acá una cosa especial. Demanda anual, imaginemos que tuviéramos un centro de distribución y venta de alimentos que tenga una demanda de 130 toneladas por año y un margen de utilidad de 1 sol por kilo, estaríamos hablando, o de 1.000 soles por tonelada, estaríamos hablando de que ese centro podría dar utilidades hasta de 130.000 soles. Bueno, ingresos, ¿no? Generales, hasta de 130.000. ¿Y por qué lo digo? Para muchos puede ser lógico decir, tengo mi centro de producción y tengo que tener mi centro de almacén de alimentos. Pero ¿qué pasa? Hay regiones, como las que hablábamos, estas nuevas regiones, ¿no es cierto? Como La Libertad, Piura, propio Cajamarca, Ancash, donde no hay. ¿Por qué? Porque los productores están aislados, muy lejos, hay poco nivel de producción, el nivel de producción de cada productor es bajo y encima están distantes unos de otros. Entonces no es interesante para el proveedor de alimentos trasladarse, porque no le va a hacer negocio, porque en logística se le van a subir mucho los precios, el productor no va a estar dispuesto a pagar. Entonces hay un problema de abastecimiento de alimentos en estas zonas. Entonces, esto también se presenta no solamente como un complemento de un centro de producción, sino también como una opción de negocio. Inversión estimada para la mejora de sistemas de captación de agua. Ese también es un problema del desempeño de la truchicultura, sobre todo en estanquerías. Generalmente los sistemas de captación de agua no son los adecuados. Entonces, cuando hay avenidas, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay avenidas? Nos viene el agua turbia. ¿Qué pasa con el agua turbia? Nos va a quitar los niveles de oxígeno, vamos a tener mayor mortandad, por lo tanto, menos rentabilidad de la actividad. ¿Okay? Entonces, más o menos unos 14.000 soles. Por ejemplo, si yo quiero ampliar un estanque, ¿cuánto me puede costar un estanque? Un estanque, por ejemplo, para nivel de alevinos, unos 8.000 soles, para juveniles 17.000 y para engorde unos 21.000 soles. Es para que tengamos una idea de cuánto hay que invertir, por ejemplo, si yo quiero aumentar solo un estanque en mi centro de producción, ¿no? Inversión estimada en la ampliación de infraestructura de jaulas flotantes, aproximadamente unos 6.500 soles, por una planta de procesamiento primario, con una capacidad de procesamiento de 1.5 a 2 toneladas por día, unos 65.000 soles, en una planta de procesamiento secundario, con una capacidad de
procesamiento de 2 a 4 toneladas por día, unos 300.000 soles. Y para no regresar y volver, voy a pasar a la siguiente, que era el problema que decía que existen altos costos de, vamos a decir, es un presupuesto alto, ¿no?, para la inversión en nuevos centros de producción. Yo apunto alto y les voy a... estimada, por ejemplo, un sistema de control vale 90.000, un buen módulo de venta, vamos a hacer un módulo de venta adecuado que cumpla con los requisitos que establece Sanites, no lo hay a nivel nacional, ¿ok? Este modulito lo he diseñado yo, lo promociono, lo vendo, ¿ya? Entonces, este módulo de venta más o menos cuesta unos 12.000 soles. La idea es de que esto se instale en los mercados locales. Perfecto. Y aquí iba, ingresar a la actividad con un nivel de producción importante que me permita un abastecimiento de por lo menos unas 20 toneladas, ¿no es cierto? Es decir, tener unas 500 toneladas por año. Ya estamos hablando de un productor que pretende ser un exportador, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta? Nos cuesta en infraestructura, ¿ok? O sea, en inversión inicial y en capital de trabajo, 1.385.000. Y estoy hablando de una tecnología media. No estoy usando la tecnología de PATSAC, por ejemplo. Si yo quisiera tener un centro así, implementarlo desde el inicio, estaríamos de repente en casi los 2 millones. Porque lo empecé el ejercicio así, pero lo fui bajando. Entonces llegué a 1.300.000. Entonces hablamos de una actividad que es costosa. ¿Ok? Entonces ahora sí voy a tener que regresar. Entonces ya decíamos, gran inversión para la implementación de nuevos centros de producción de mayor escala. Otro problema, otra barrera, es que es difícil acceso a fuentes de financiamiento para los productores con tecnología media, pequeña y mediana, ¿no es cierto? Una empresa, un pequeño productor o un mediano productor que usa, por ejemplo, jaulas de madera, no es sujeto de crédito. ¿Por qué? Porque las fuentes de financiamiento requieren garantías que los productores no tienen o no están dispuestos a dar, ¿no? Porque yo digo que no están dispuestos, porque muchos productores tienen sus casas, ¿no? Tienen estas casas, algunas de ellas sí están formalmente, vamos a decir, registradas en los registros públicos y podrían servirles para obtener financiamiento de fuentes de financiamiento tradicional, o sea, de la banca, pero no están dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya decíamos, se les ha acostumbrado a darle gratis. Otra vez estaba con un productor y me decía, ingeniera, yo necesito que me consiga plata para alimento porque yo me gasto 5.000 soles diarios de alimento. Por Dios, le digo, ¿quién como tú que te puedes gastar 5.000 soles diarios? O sea, ninguno de los profesionales que estamos aquí y de muchas personas a un montón de kilómetros a la redonda están en la posibilidad de gastar e invertir en un negocio 5.000 soles diarios, que es lo que le cuesta el alimento porque él es un productor de mayor escala, pero que aparte produce es un productor de menor escala. ¿Ok? Entonces, yo le digo, pero sácate un financiamiento del banco. No, ingeniera, no van a sacar, pero si tienes casa, tienes local, tienes todo, no le da la gana, ¿no? Es que así es como, esa es la mentalidad de muchos de nuestros productores. Limitado acceso a proveedores de servicios para el desarrollo de la actividad. Demanda de insumos en áreas de poca producción no es atractiva para proveedores. ¿No? Ya habíamos hablado de eso, ¿no es cierto? En las zonas que hay poco, los proveedores no están dispuestos a trasladarse. Entonces, ¿qué pasa con eso? Produce un manejo inadecuado de los procesos de alimentación. ¿Por qué? Porque muchas veces los productores vienen a Lima o cuando el proveedor va, compran mucho alimento y lo almacenan en los centros de almacenamiento de alimentos durante mucho tiempo, que a veces se pasa, vamos a decir, la vigencia del producto, o simplemente compran lo que hay, ¿no? Entonces, es diferente alimentar un alevín que un juvenil en su primera etapa, en su segunda etapa, en su tercera etapa. Entonces, un engorde, que es un producto que ya tiene pigmentación. Entonces, ellos agarran y compran lo que hay disponible y eso lo guardan y se los dan en sus diferentes estadios. Entonces, al final tenemos un producto que no alcanza la calidad ni la pigmentación que requiere el mercado. ¿Okay?
déficit de servicios de capacitación y centros de entrenamiento técnico especializados, ¿no es cierto? Exacto. Primero, no encontramos mano de obra especializada, eso es lo que produce, no encontramos mano de obra especializada para producción y desarrollo también de servicios conexos, no solamente es la producción, ¿no es cierto? Hay que dar servicios conexos, servicios, por ejemplo, casi caigo, servicios, por ejemplo, de lo que es control de enfermedades, por ejemplo, lavado de mallas, traslado de mallas, en fin, una serie de cosas que no existen en la zona, no existen, ¿no? Generalmente lo hace el mismo productor. Y la persistencia del mercado informal que permite incumplimiento de normas sanitarias y de inocuidad. Hay mercados formales. ¿Por qué pasa? ¿Por qué existen los mercados? ¿Por qué crecen además? Porque los mercados formales, llámese restaurantes, Plaza Vea, supermercados, mejor dicho, que son aquellos, son los únicos que están pidiendo hoy día y exigiendo las habilitaciones sanitarias correspondientes de los centros de producción y de las plantas, ¿ok? Están dispuestos a pagar menos por un producto de mayor calidad, ¿no? Entonces el productor dice, ¿para qué me voy a esforzar? Si yo me puedo ir, se lo vendo aquí al intermediario, me voy al desaguadero, me voy al mercado y me voy a pagar muchísimo más. Por ejemplo, estuve en Cajamarca, donde el kilo de trucha costaba, eviscerada, costaba 15 soles en el mercado local, puesto en el mismo centro de producción. Y ese productor quiere entrar a supermercados y va con su producto eviscerado y le dice, yo te pago 11. ¿Le conviene? No le conviene, ¿no es cierto? Y encima tienes que tener una serie de requisitos. Entonces prefiere quedarse en el mercado informal. Crecimiento de la comercialización informal, por ejemplo, el caso de desaguadero, ¿no? Ahí diariamente se comercializan más de 300 toneladas diarias. O sea que ahí también nosotros estamos, a pesar de la proyección que he hecho, estamos subdimensionando la producción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto es así como se vende en desaguadero, así se vende el producto, ¿no? Y a veces en jabas nada más, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en la foto de abajo truchas con otras especies y hasta con otro tipo de carnes que no son recursos hidrobiológicos, ¿no? Entonces ahí se genera contaminación cruzada, en fin, no sabemos lo que estamos vendiendo. Otro factor, el potencial país para el desarrollo de la actividad, ¿ok? Uno de ellos, limitados cuerpos de agua para el desarrollo de la acuicultura de mayor y gran escala. Ya hemos visto que teníamos varios cuerpos de agua a nivel nacional, pero ¿cuántos de esos son aptos para el desarrollo de una truchicultura, sobre todo de una producción mayor a 300 toneladas como mínimo? Poquísimos, poquísimos. Ya me los recorrí casi todos y no encontramos, ¿no? Entonces, menos de 10 cuerpos de agua óptimos para la acuicultura de mayor escala. Choclococha, Punrú, Pomacanchi, Languilayo, la Otiticaca, de repente en Huánuco, ahorita no recuerdo el nombre de esa laguna también, pero no hay acceso. Entonces, igual, contados serán unos 10 cuerpos de agua que sirven para el desarrollo de la acuicultura, supuestamente, porque no tenemos los estudios de todos esos cuerpos de agua, ¿no? Entonces, creciente contaminación de cuencas y ríos con potencial hídrico. Bueno, ahí me olvidé de completar. Pero bueno, ahí encontré unos 21 ríos contaminados, sobre todo de la vertiente del Pacífico, que es la que bueno, corresponde, ¿no? Ahora, incremento de actores sociales que limita el crecimiento e instalación de actuales y nuevos centros de producción. Este es un problema que nunca, generalmente no lo tocamos como un problema de la acuicultura y que hoy día sí es un problema para el desarrollo de la acuicultura de mayor escala. Entonces, autoridades locales, comunales y población desconoce procesos de participación ciudadana, lo que les decía hace un rato, ¿no? Ya les hablé de cuáles son los verdaderos procesos de la participación ciudadana de la actividad acuícola. Entonces, ¿qué se produce? El efecto minero. Tía María y Anacocha, los mismos ejemplos. ¿Qué se considera hoy día? Hoy día, estas comunidades, ya sea por desconocimiento o por conveniencia, ¿ya?, pretenden que para desarrollar la actividad acuícola se pase por un proceso de consulta previa, que de acuerdo a la ley
de acuicultura no está contemplado. Nosotros, para el desarrollo de la actividad acuícola, no necesitamos pasar por un proceso de consulta previa, sino de participación ciudadana. Y como ya lo repetí, participación ciudadana significa que yo te informo, no te estoy pidiendo permiso, te estoy informando lo que voy a hacer, te estoy comunicando. Para eso, nosotros hacemos un estudio de impacto ambiental que es derivado a PRODUCE, a la Autoridad Nacional del Agua, donde se va a determinar si la actividad va a contaminar o no. Si la actividad contaminara, entonces me van a observar. Si yo no soy capaz de levantar esas observaciones, me la van a negar. Y eso es lo que se tiene que informar a la población, pero no es ir a pedirle permiso, porque se supone que además debió haber un proceso de consulta previa, pero ese proceso de consulta previa no le corresponde al sector privado, le corresponde al Estado. El Estado, de acuerdo a ley, lamentablemente, por eso todavía hay vacíos en la ley, dice la consulta previa solamente se aplica para comunidades indígenas. Pero cerca al lago Titicaca ninguna de esas son comunidades indígenas, son solamente comunidades. Entonces dicen no aplica la ley de consulta previa. Entonces no se hace la consulta previa, se habilitan zonas de producción y como ya lo dije, si está habilitado, ¿qué significa? ¿Qué debo entender yo como privado? De que yo puedo pedir una concesión porque esta zona es óptima para el desarrollo de la actividad, pero no necesariamente, no solamente tiene que ser óptima en calidad de agua, en profundidad, tiene que tener viabilidad técnica, viabilidad social y ambiental. Y esos son aspectos que no se están considerando. Entonces, existen zonas habilitadas o cuerpos de agua que se promueven para el desarrollo de la acuicultura donde no se ha hecho el proceso de sensibilización previo y de, entre comillas, que no aplica igual la consulta previa, ¿no? Entonces el inversionista dice, voy a ir a invertir allí, y cuando entra se da cuenta de que no puede invertir porque se encuentra con un montón de personas y de comunidades que no están dispuestos a que se desarrolle la acuicultura, no saben por qué. Si les preguntamos por qué, nos van a decir porque son extranjeros, eso nos pasó en Puno. Otro día nos van a decir que porque somos, que vamos a contaminar, pero no han leído nunca el estudio de impacto ambiental. Van a decir que porque vamos a competir con ellos, y es una actividad de libre competencia, ¿no? Entonces, ¿cuánto avancé? Listo, acá, ok. Entonces, eso, ¿no? El Estado transfiere al sector privado su rol promotor, sensibilizador y consultor de la viabilidad social de las inversiones en acuicultura. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, nosotros como sector privado tenemos que hacerlo todo. Y llegarle al Estado y decirle, acá está mi permiso, acá está esto, acá está el otro, todo. Y ese es un proceso que no dura menos de, ¿cuánto tiempo creen? ¿2 meses? 3 meses, puede durar años, 1 año, 2 años, pero 2 años un inversionista con la plata guardada en el bolsillo, ya no es rentable su proyecto, ¿cierto? Entonces, población de comunidades y centros poblados de influencia pretenden dar igual tratamiento a actividades extractivas que a actividades productivas, ¿no? Lo que ya les decía. Otro tema, otro factor es el acceso limitado y deficiente infraestructura y servicios básicos en zonas de producción. Zonas productivas no cuentan con servicios básicos ni servicios para la actividad, ya les decía, ¿no? No hay abastecimiento de insumos, no hay abastecimiento de equipos, no hay abastecimiento, no hay servicios profesionales, pero también nos encontramos con otras limitantes para un desarrollo de una truchicultura competente. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar que en las zonas donde donde están los cuerpos de agua potenciales, no hay trifásica, no hay luz trifásica, entonces tengo un limitado uso de la energía, no hay sistemas de abastecimiento de agua ni desagüe, ¿no? Y obviamente no hay internet. Generalmente ya hay telefonía en todas partes, pero no hay internet. Entonces, eso también es una limitante. Luego, acceso limitado a zonas productivas, y a esto me refiero a las vías de comunicación. Generalmente, para acceder a la mayoría de los cuerpos de agua con potencial, podemos acceder por unas trochas o por unos caminos de penetración y no carrozables, ¿no? Porque generalmente tenemos la trocha carrozable hasta cierto punto y luego tenemos que comenzar a caminar. Pero eso no me va a dar viabilidad técnica ni económica a mi proyecto. Imagínense cómo voy a llevar el alimento, cuántas personas voy a tener que contratar, cómo voy a sacar las truchas de allí, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve tener un cuerpo con mucho potencial si no puedo acceder al mismo?
Entonces, esas también son, estas son, vamos a decir, limitantes, que están fuera, vamos a decir, que escapan de la responsabilidad del sector propiamente dicho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío? Para no cansarlos, que tenemos que enfrentar de la truchicultura, digo yo, enfrentar las expectativas creadas, ¿no? Se ha creado muchas expectativas sobre lo que debería representar, sobre lo que será la acuicultura y, en este caso en el Perú, la truchicultura, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre decimos que la acuicultura es la forma alternativa, ¿no es cierto?, para contribuir a la producción de alimentos hidrobiológicos. Hemos llegado a nuestros topes de pesca en muchos recursos, ¿no es cierto? Entonces la acuicultura se visualiza como una actividad prometedora que va a poder abastecer, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, la demanda de pescados, que si hoy día es de 30 millones, en el año 2020 se espera que sea de unos 80 y ya la pesquería ya no va a poder satisfacer esa necesidad. Entonces, eso es uno. Otro, la acuicultura como mecanismo de optimización en el uso de los recursos naturales y el alivio de la pobreza, ¿no? Entonces, se dice que con la acuicultura vamos a optimizar el uso de los recursos, o sea, ya no vamos a depredar. Y yo siempre me pregunto, sobre todo en la trucha, yo soy una promotora de la trucha, pero eso no significa que no me preocupe, ¿no? Y la quiera desarrollar irresponsablemente. Y yo digo, ¿cuántas toneladas de anchoveta yo necesito para producir una tonelada de alimento balanceado? 3, más o menos, ¿no? 4. Entonces, ¿es sostenible? ¿Es realmente sostenible? Por lo menos ya tendríamos que comenzar a pensar en buscar otras alternativas para la producción de alimento balanceado, ¿no? Nos estamos quedando en el status quo hace muchísimos años. La truchicultura viene creciendo y seguimos, y no vamos a decir invertimos en investigar, porque al fin y al cabo, entonces de aquí a unos 20 o 30 años ya no va a ser sostenible. Es más, de repente ya no vamos a poder alimentarlos, ¿no? La truchicultura como fuente de provisión de peces de alto valor nutritivo durante todo el año. Ya hablamos de la truchicultura, ¿no? Como fuente de provisión de peces, eso es cierto, ¿no? Todos sabemos que la trucha es una especie con un excelente valor nutritivo, tiene un alto nivel de proteínas, etcétera, etcétera, pero una ventaja, ¿no?, con respecto a las pesquerías, si nosotros hacemos una programación adecuada, ¿qué es lo que vamos a tener? Un producto todo el año, que es un poquito competir y aprovechar la estacionalidad de los recursos marinos, ¿no? La truchicultura como actividad acuícola emblemática de la sierra peruana, ¿no? Es lo que se vende. Nosotros somos, es más, creemos que mucha gente cree que la trucha es nativa del Perú y no saben que es una especie exótica. ¿Qué significa eso? Que ha sido introducida. La trucha no es una especie nativa, capaz de generar productos exportables. Eso es lo que vendemos siempre, ¿no? Decimos trucha para exportar, vamos a ser exportadores, comparamos con Chile, nos falta demasiado. Entonces, ¿cuáles son los desafíos por factores? ¿Ok? En el factor regulación, control y fomento, hablábamos del sistema normativo con lenta capacidad. Propuestas, estas son propuestas, señores, estas son cosas que a mí, vamos a decir, en todos estos años y cada día vengo pensando, evidentemente, no es la verdad absoluta, ¿no? Estas son propuestas. Entonces, para mejorar el tema de la gestión pública, vamos a decir, y de la normativa y la regulación, propongo la revisión y adecuación del marco legal y de la propuesta de la nueva ley de promoción de la acuicultura, porque si vemos esta nueva ley, igual no hace, ahora habla de pymes, ¿no?, de pequeñas empresas, de medianas empresas, pero no hace una distinción por niveles de producción, o sea, no establece, no reestructura las escalas de producción. Coordinación con las DIREPROS para inventario y gestión adecuada de derechos de uso, vigentes y vencidos, ¿no? Lo que hablábamos. Tenemos un montón de
concesiones y seguramente también de autorizaciones que ya vencieron, que no son revertidas al Estado y que están impidiendo el crecimiento de centros de producción pertenecientes a verdaderos emprendedores o a empresarios que quieren incursionar en la actividad. ¿Ok? Fortalecimiento de Sanipes, eso es importante. Yo no le he usado el nombre fortalecimiento para que suene bien, ¿no? Para aplicación de sensibilización, evaluaciones, monitoreos, inspecciones y sanciones correspondientes. O sea, es sabido, todos acá sabemos que nuestros productores de Puno, el 50% producen por encima de lo que deben producir, que el 90% no tienen habilitación técnico-sanitario. ¿Y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién de los que trabajamos o hemos trabajado en el sector público no sabemos eso? Pero ¿qué cosa estamos haciendo para revertir esta situación? Entonces, trabajo desarticulado y con limitada visión de desarrollo de instituciones promotoras. ¿Qué propongo? Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Acuicultura. ¿Qué cosa significa eso? El acercamiento a productores y actores de la cadena. En estos últimos 3 meses he sabido de unas 3 o 4 reuniones de la Comisión Nacional de Acuicultura. ¿Pero dónde se han reunido, señores? En Produce. ¿Y quiénes son? Las autoridades. ¿Cuántas de ellas verdaderamente han estado en el campo con el productor? Se han sentado a hablar con ellos, conocen esta problemática, saben que hay concesiones que no se han sido revertidas, saben cuántas hay, que saben que hay un productor que produce 300 toneladas cuando dice que produce 50. Entonces, hay que hacer el acercamiento a los productores. Ellos tienen que contarnos su verdadera problemática para que podamos realmente comenzar a hacer cosas efectivas. Orientar planes, proyectos y otros tipos de apoyo al sector en intervenciones que generen crecimiento, no en el mantenimiento de lo que ya existe. Si yo voy a gastar un sol del Estado, es para que crezca. Porque si lo voy a mantener, no vale la pena. Se tiene que automantener, como cualquier actividad productiva. Y nuevas unidades de producción para, por ejemplo, para promover la calidad, para promover el valor agregado de los productos. Y aquí viene el aprovechamiento del Procompite. Para quienes no saben, Procompite es la opción que tienen los gobiernos locales de usar el 10% de su presupuesto para lanzar fondos concursables fuera del marco del SNIP. ¿Qué significa fuera del marco del SNIP? Significa que yo puedo invertir en infraestructura, puedo invertir en equipos, puedo invertir en transporte, cosa que no me permite los proyectos, por ejemplo, los proyectos de inversión pública que están en el marco del SNIP. Entonces, es allí donde se debe orientar, por ejemplo, estos Procompites para, vamos a decir, el desarrollo de la actividad, no para subvencionar la actividad. Gobiernos regionales, en coordinación con Produce, a través de un programa de evaluación e identificación de cuerpos de agua con potencial acuícola con viabilidad técnica, social y ambiental, ¿no? Ya no hablamos ahora solo de viabilidad técnica hoy día ni ambiental, hoy día tenemos que incluir la viabilidad social para cada escala de producción, ¿no? Entonces no podemos quedarnos con 5 cuerpos de agua evaluados de manera técnica, nada más, porque no sabemos ni cuál es su capacidad de carga, o sea, no hemos evaluado ambientalmente. No sabemos si la gente está de acuerdo o no que los instalemos ahí, no lo hemos evaluado socialmente. Entonces, esto tiene que mejorar, ¿no? Ahora, para el factor diseño y competitividad de la actividad, desempeño, diré, el sector predominantemente compuesto por pequeños y medianos productores. ¿Qué podemos hacer? Trabajar en el cambio, en la sensibilización y en el cambio de la mentalidad del productor. Nosotros no podemos hacer las cosas por ellos, no podemos estar todos los días con ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender a los productores es que ellos tienen que comprometerse consigo mismo y con la actividad que hoy día los ayuda a salir adelante, que les genere ingresos. ¿Cómo? Que se comprometan a producir asegurando sus niveles de inversión suficiente, porque si yo no soy capaz, yo no he hecho mi proyección, voy a entrar a la actividad, voy a utilizar un determinado espacio, lo voy a contaminar y a la mitad del camino no voy a poder invertir, estoy quitando oportunidad para otros. Entonces, programación de producción y cosechas periódicas, ¿no es cierto? Lo importante es de que los productores se tengan en el mercado permanentemente un producto.
Producción de calidad estándar, producción con cuidado del ambiente, inversión en calidad y tecnología. Es importante invertir en calidad. La inversión en calidad no es un gasto, es una inversión, como lo dice. ¿Qué me va a generar? Va a generar la seguridad de los clientes, ¿no es cierto? Que yo tengo un producto de calidad permanente. ¿Eso qué me va a asegurar a mí? La sostenibilidad de mi negocio. ¿Qué más? Podemos promover la asociatividad para la compra de insumos, la asociatividad para la producción y oferta, asociatividad para las ventas y tercerización o alianza con empresas equipadas para la distribución de ventas en mercado final. ¿Qué podemos hacer para superar las barreras de entrada? Bueno, eso no tanto, pero mejorar nuestra infraestructura productiva es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, habíamos visto que una jaula de madera nos podía costar unos 7.000 soles, un módulo que tenga unas 4 jaulas nos puede costar 7 por 4, 28.000, versus ese mismo módulo en jaulas metálicas que hoy día ya nos pueden estar costando unos 35.000 soles, ¿no? Entonces, ya no es tan abismal la diferencia. Entonces, preferiblemente, proyectar el uso de infraestructura que se pueda valorizar mañana en el mercado. Porque si yo tengo jaulas de madera, cuando yo quiero ir al banco, el banco me va a decir, ¿a quién le voy a vender esta madera? Esto no sirve para nada. Pero si yo tengo una infraestructura metálica con todos los componentes, entonces puede decir, bueno, esto sí tiene un valor y si tú no me pagas, yo lo puedo vender, ¿no? Entonces, a eso voy. Mejora de la infraestructura productiva orientada al uso de sistemas y equipos de producción valorizables en el mercado. Implementación de centros en terrenos independizados, lo que les decía. O sea, no es ir subvencionando al productor, sino enseñarle al productor de que tiene que, si voy a instalar un centro, no voy a instalar un centro donde el terreno es comunal, donde nunca lo voy a poder independizar, donde tengo que pasar por todo un proceso y la gente no está de acuerdo, ¿para qué me instalo ahí? ¿No? Entonces, preferiblemente donde yo pueda tener terrenos independizados, inscritos en registros públicos, que sirvan de garantía al productor para el acceso al sistema financiero. O trabajar también, ir trabajando con la mano del Estado en la formalización de los predios actuales, ¿no? Porque obviamente ya hablamos de 3.000 productores que ya están instalados no sabemos dónde, ¿no? Y que hay que trabajar en la formalización de ellos. Entonces, aquí el mensaje es, el éxito de la actividad depende de la forma de pensar, sentir y actuar del productor. Eso es, o sea, el productor. ¿Quién es el productor? ¿No? Entonces, requerimos productores emprendedores. Si tenemos productores emprendedores, recién vamos a poder pensar en un país truchícola, en un país de exportador de truchas, ¿no? En una actividad que realmente tenga potencial a nivel de América y a nivel del mundo. Otros factores también del desempeño y competitividad de la actividad, limitado acceso a proveedores y servicios para el desarrollo. La propuesta es inversiones municipales orientadas a la promoción de formalización y asociatividad. ¿Para qué formalización y asociatividad? E incursión en nuevas empresas porque un solo productor no va a poder implementar, si hablamos de productores que tienen 3 toneladas, 5 toneladas, 10 toneladas, hasta 20 toneladas, implementar una sala de incubación, centros de almacenamiento y ventas de alimentos, laboratorios, plantas de procesamiento primario, plantas de procesamiento secundario, es muy difícil. Entonces, aquí otra vez vuelvo al tema de los Procompites, que es bien importante, es una oportunidad que tenemos desde el año 2008 y que no hemos aprovechado, ¿no? Entonces, si el Estado promueve asociatividad de productores y en vez de beneficiar a 10 con 20.000 o 30.000 soles cada uno, y promueve la asociatividad de ellos y lanza un concurso en el que se va a financiar una sala de procesamiento, ¿no? Para los productores que estén asociados y presenten un buen plan. Entonces hablamos de que podríamos destinar 300.000, 500.000 soles para implementar algo que tenemos debilidad desde toda la vida. No existe ninguna, señores, planta de procesamiento primario en toda la sierra del Perú que brinde servicios a los pequeños productores. Solamente existe planta de la empresa que es de mayor escala, Piscifactoría de los Andes, y el resto se comercializa como se puede. ¿Ok? Ahora la del PELT, ¿no? Hoy día tenemos en Puno la planta del PELT que tiene una capacidad de producción de 2 toneladas diarias versus las 30.000, entre 12, ¿qué hablamos?
2.000 toneladas mensuales, vamos a decir, no sé, 100 toneladas día, 200 toneladas día y podemos procesar 2. Entonces, otro problema. No, otra propuesta, inversión pública y privada orientada a facilitar acceso a capacitación, asistencia técnica y entrenamiento técnico especializados. Promovamos y pongamos e invertamos en centros de especialización, de técnicos especialistas. Es importante. El otro, la persistencia de mercado informal que permite incumplimiento de normas. ¿Cuál es la propuesta? Establecimiento de incentivos para productores formalizados. Esto es muy difícil, pero en realidad yo creo que nunca se ha intentado, por lo menos, una política de precios concertada, sobre todo a nivel de los supermercados, ¿no? Que en realidad son los únicos que están promoviendo el consumo de un producto formal y que son los que menos pagan. Y yo creo, no puedo estar muy equivocada, pero que el consumidor podría estar dispuesto a pagar un poco más, ¿no? Si ese es lo que va a encontrar. Si llegó al supermercado, nosotros que estamos en Lima, nunca vamos a acceder al producto de Puno que cuesta 10, 12 soles, ¿no? Entonces, llevamos al supermercado y lo encontramos a 14 o 15 o 16 y lo quiero consumir, lo voy a consumir igual, ¿no? Entonces, un poco, bueno, no sé si será posible, pero creo que es importante. Otro, la estimulación del crecimiento de la demanda de productos de calidad comprobada. ¿Eso qué quiere decir? Campañas que vayan directamente al consumidor. Ahí es donde el consumidor tiene que sí aprender la diferencia de dónde proviene una trucha de calidad y de dónde no proviene, dónde comprar una trucha con certificación y dónde no debe comprar, ¿no es cierto? Con procesos de calidad y inocuidad. Para ello podríamos promover, ¿no es cierto?, un sello de calidad que podría bien manejarlo el SANIPES, ¿no es cierto?, u otra institución pública, pero que garantice y que lleven solamente aquellos productos que provienen de centros habilitados y que cuentan con, vamos a decir, que han pasado por todo un proceso que garantiza la inocuidad y la calidad del producto. Por último, los potenciales para el desarrollo de la actividad, potencial país. El incremento de actores sociales que limitan el crecimiento. ¿Cuál es la propuesta? Revisión y adecuación del marco legal y propuesta de la nueva promoción. Ay, no lo cambié, ya, no importa, igual. Acá sí, yo creo que igual, hay que revisar de nuevo el marco legal, sobre todo, yo creo que la difusión de este marco legal, hacerle entender a la gente cuál es la diferencia entre la consulta previa y la participación ciudadana. Luego, coordinación con DIREPROS para inventario y gestión adecuada de derechos. No, aquí no lo he cambiado, la verdad, señores, me he olvidado. Bueno, entonces, vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Incremento de actores sociales. Bueno, como ya les dije, yo creo que aquí lo que hay que hacer es promover la sensibilización de las personas que viven en las comunidades, en las áreas de influencia directa de los cuerpos de agua y en general a nivel de país, para hacer entender de que la acuicultura, la ganadería, la pesquería no son actividades extractivas. Bueno, la pesquería sí, ¿no? Pero la acuicultura, la ganadería, todos los proyectos productivos no son actividades extractivas. ¿Qué requerimos? Requerimos comprar el animal, requerimos alimentarlo, requerimos crear todo un sistema de cultivo. Todo es inversión que sale del empresario. No se le está quitando a la comunidad un recurso, como ellos conciben, ¿no? Con la minería. Vas a una zona y sacas todo el mineral hasta que se agote. Eso no sucede con las actividades productivas. En esa sensibilización hay que trabajar, ¿no? Y el acceso limitado a eficiente infraestructura de servicios básicos, definitivamente los planes de desarrollo social, los planes de desarrollo, diré, concertados y los planes estratégicos institucionales de los municipios, de los gobiernos locales, en coordinación con el Estado, con el gobierno central, para comenzar a generar proyectos de interconexión, ¿no? Proyectos de implementación de servicios básicos. ¿Cuáles son los desafíos comunes que tenemos todos? Ya no el Estado, ya no solo el productor, ya no solo los comuneros, sino todos. Integración y concertación de los actores alrededor del producto trucha para promover la constitución de clúster de truchas a nivel de cada región. Alianzas público-privadas para el logro de objetivos comunes, promoción de inversiones. Queremos y necesitamos para desarrollar la truchicultura promover inversiones.
Mejora de capacidades técnicas para la producción de calidad. ¿Qué capacidades técnicas? Mejor infraestructura, mejor tecnología, más conocimientos de los actores de la cadena. Orientación, intervenciones hacia el aseguramiento de acceso al mercado. Buscar la formalización de los productores, la implementación de buenas prácticas, la obtención de certificaciones de calidad. La creación y búsqueda de mercados, valor agregado. La creación y búsqueda de mercados. La promoción de condiciones que favorezcan mayores posibilidades de acceder al crédito, ya lo hemos hablado. Pero eso no lo puede hacer solo el productor, no lo puede hacer solo el Estado o una institución, tiene que hacerlo en alianza. Enfoque, comenzar a trabajar el enfoque de cadena, ¿no? El apoyo institucional al fortalecimiento de emprendimientos viables, evitar el asistencialismo, el trabajo articulado a mercados externos complementados con mercados nacionales, ¿no? Toda la producción que puede producir una empresa va a poder ir al mercado internacional. Tenemos colas, tenemos medios, otras calidades y tenemos que trabajar en programas para el abastecimiento de todos los mercados. Gobiernos regionales y locales como promotores de inversión privada y enfoque de mercado como componente principal de la orientación y de la producción. Hay que saber hacia dónde vamos. No producir, todo el mundo dice voy a producir trucha pansai de 250 gramos y después no sabe a dónde las va a colocar, ¿no? No sabe qué nivel de pigmentación. Luego va al mercado y el mercado te dice yo quiero pigmento 25 y tú tienes 20 y no puedes colocar tu producto. Luego estás tocando a la puerta de las instituciones públicas y se dice colócame mi producto, ¿no? Y así no funciona. Entonces tenemos que comenzar a visualizar cuál va a ser nuestro mercado en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo y sobre la base de eso promover y vemos qué cosa promover, qué producto promover, con qué características, con qué requisitos cumplir de calidad, etcétera. Entonces, solamente ahí les dejo dos pensamientos y que están relacionados un poco a lo que hemos dicho y que lo que quiero dejar claro allí es de que tenemos que comenzar a cambiar, ¿no? Comenzar a cambiar, dejar de hacer lo que siempre hemos hecho. Por eso dice, el progreso y el desarrollo son imposibles si uno no sigue haciendo las cosas, tal como siempre las ha hecho. Tenemos que comenzar a hacer cosas diferentes. No progresas mejorando lo que ya está hecho, sino esforzándote por lograr lo que aún queda por hacer. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bien. Hola. Vamos a los asistentes para la rueda de preguntas. En principio, mis felicitaciones por la magnífica exposición. Quisiera hacer dos preguntas. Una es, tengo entendido de que para las concesiones se necesita concurso público para tener una concesión, ¿no? Porque los cuerpos de agua, estamos hablando de cuerpos de agua comunes, no son del Estado. Y dos, ¿qué beneficios tributarios en este momento tiene a Truchicultura? Bueno, me dijo, ¿qué es lo que se necesita para las concesiones? Me dijo usted, perdón, ¿qué dijo? ¿Espacios públicos? ¿Dijo? ¿Concurso público? No, señor. Para acceder a una concesión, usted no tiene que competir con nadie, sino que el primer paso para acceder a una concesión es dirigirnos a la DIREPRO regional, del gobierno regional en el que está ubicado este cuerpo de agua, y pedirle que verifique, a través de que nos dan un certificado de verificación, que verifique si la zona donde yo pretendo instalar o solicitar una concesión se encuentra o no ocupada en este momento, ya la tiene en concesión otro usuario, ¿no? Si estuviera libre, entonces nos van a dar un certificado, un formulario de verificación de la disponibilidad. Con ese formulario, usted con toda la libertad estructura su estudio de impacto ambiental y hace la solicitud correspondiente ante el PRODUCE, quien se va a encargar de emitir ese mismo estudio a la Autoridad Nacional del Agua para que haga la evaluación correspondiente y diga si es viable o no que usted pueda desarrollar su proyecto ahí. ¿Ok?
Ahora, los beneficios tributarios establecidos, vamos a decir, en la Ley de Promoción de la Acuicultura, que supuestamente iban a estar vigentes hasta el año 2010, algunos de ellos todavía se mantienen y están relacionados sobre todo al régimen laboral, ¿no? Entonces, en este régimen laboral aplicable para los trabajadores del sector acuícola, el empresario no tiene las mismas cargas que tuviera en un régimen, vamos a decir, tradicional. ¿Ok? Las mismas cargas, por ejemplo, en pensiones, en una serie de cosas que de alguna manera promueven el desarrollo de la actividad. Otra ley a la que se acogen, por ejemplo, los productores de acuicultura, es la ley de promoción de actividades altoandinas. Ahorita no tengo el nombre exacto, pero aquellas unidades de producción que se encuentran por encima de los 2.600 metros tienen beneficios tributarios también. Gracias. Acá tengo una duda. El 81% de la producción corresponde al lago Titicaca aquí. Sí, señor. Tengo entendido que el lago Titicaca es uno de los lagos más contaminados, ¿no? Residuos sólidos, ¿cómo así es que se han aprobado los estudios de impacto ambiental para esa producción? Ok, le explico. Lo que pasa es que el lago Titicaca tiene varias zonas y una de ellas es la bahía interior, ¿ok? Es aquella que está colindante a la ciudad de Puno. Y cuando se dice que el lago Titicaca está contaminado, en realidad nos estamos refiriendo a esta zona que está a los pies de la ciudad y que lamentablemente una ciudad tan grande hasta hoy día no tiene un sistema de tratamiento de aguas adecuado y estas aguas son vertidas al lago Titicaca. Evidentemente, esto sí va a generar un impacto también sobre otras áreas, pero no sobre todo el lago Titicaca, ¿no? Sino, vamos a decir, desde la bahía interior y a la salida, de acuerdo a la dirección del agua, generalmente las zonas un poco más contaminadas son aquellas que están en la zona sur, es decir, camino a Yunguyo, ¿ok? En la zona norte, que es que, por ejemplo, nos vamos desde Juliaca, llegamos a Capachica y aparte también de la frontera con Bolivia, allí no hay, por ejemplo, esos niveles de contaminación. Okay, entonces, además, tenemos que entender que el lago Titicaca tiene un gran nivel de recambio, ¿no es cierto? Tiene corrientes fuertes, tiene fuertes oleajes. Entonces, esta contaminación a la que nos referimos generalmente está muy referida a las zonas que tienen, vamos a decir, vertimientos de las ciudades, ¿no? ¿Se han hecho algunos estudios con una alianza con Bolivia para la construcción de la luz? Sí, señor. Existe una autoridad, una institución que se llama la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, que tiene su sede en La Paz, Bolivia, pero que también tiene una sede aquí en Perú, que ha sido denominada Proyecto Especial Lago Titicaca. Estos proyectos lo que buscan es trabajar, vamos a decir, en la gestión de la cuenca en general del lago Titicaca y respecto a la acuicultura o vamos a decir a los recursos hídricos propiamente dichos, tienen una dirección de recursos hidrobiológicos que lo que hace es, entendamos, como les dije, la trucha es una especie exótica introducida y que haber sido introducida en el lago Titicaca al principio de manera extensiva ha también ido en contra de las poblaciones de las especies nativas, llámese Carachi, Mauri, Ispi, especies nativas del lago Titicaca. Entonces, ¿qué hace el PEL? El PEL lo que hace es promover, hace la reproducción artificial para posteriormente sembrar los alevinos de estas especies nativas y que no se pierda la diversidad, vamos a decir la diversidad íctica del lago, ¿no? Originaria. Buenas noches, si quisiera. Mi pregunta va porque si hay alguna experiencia o algún informe sobre alguna negativa, por ejemplo, de las empresas de saneamiento en usar, por ejemplo, cuerpos de agua que ahora lo usan, por ejemplo, para el abastecimiento doméstico. Tengo conocimiento de que en Bohechos se está cultivando la tilapia y de allí sacan el agua para planta de tratamiento que sirve de común. Entonces, por ejemplo, quisiera saber si existe alguna negativa o algo que cruza para que, por ejemplo, puedan otorgar, por ejemplo, el Yuramayo, que es para Serapac o Marta Pococoche.
ver si te entiendo. Vamos a decir primero, lo primero que entiendo es que tú me estás preguntando si yo conozco de algún estudio que determine que no se puede utilizar represas para el desarrollo de la acuicultura. Que tienen que ver con el uso doméstico. Por ejemplo, en la represa de Puechos en Piura, que sí han otorgado y están... Ok, sí es posible, evidentemente, siempre y cuando el estudio de impacto ambiental determine que no va a haber pues un mayor efecto y que esta agua no va a perder las propiedades para abastecimiento de uso doméstico, o por otro lado, de que las profundidades de esa represa realmente permitan pues el desarrollo de una acuicultura sostenible, ¿no? O sea, no hay una normativa que diga que estas actividades no se pueden, vamos a decir, realizar paralelamente, ¿no? Llega Luis Morote, la felicito primero por su exposición. Mi consulta es, los centros acuícolas que se encuentran, digamos, concesionados, en el caso del lago Titicaca, como mencionó, obviamente todos esos centros tienen una infraestructura principal en tierra. ¿Ya? O sea, mi consulta, ¿es necesario que ese centro acuícola tenga un centro de mantenimiento de limpieza de sistemas de cultivo, como lo tiene, digamos, los productores de concha abanico? Sí, es necesario. Lamentablemente, y como yo te dije, como ya repetimos varias veces, estos productores no lo tienen. ¿Por qué? Porque son productores de menor escala, ¿no es cierto? Aunque sean de mayor escala, se declaran como productores de menor escala, entonces todavía no han pasado por el proceso de elaboración de un estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Entonces solamente se les pide un día, en donde todavía no se exige eso, pero una vez que ellos, si quisieran formalizarse y regularizar la producción que tienen, van a hacer su estudio de impacto ambiental, y aquí el señor Juan Cabrera, lo primero que me va a observar es que, ¿por qué no tengo un centro de lavado de mallas? ¿Alguien más? Ustedes mencionaban los temas de algunas que están evaluados, de algunos en evaluación, y me gustaría si eso ya se ha completado el estudio de la laguna de Mapucha en Lima, porque hasta hace algunos años que yo estuve por allá, había una producción más o menos 2 toneladas mensuales. Estamos hablando sobre 25 toneladas anuales. Estaba a cargo de la Dirección Subregional de Guaymas. No sé en qué habrá quedado eso ahora. Me parece que no visualicé la reporte que ustedes presentan. Si existe ese estudio, pues probablemente puede estar en la DIREPRO, ¿no es cierto?, de la región, pero por lo menos oficialmente este estudio no lo conozco, ¿no? No ha sido difundido y tampoco está, por ejemplo, en los informes de cuerpos de agua evaluados por PRODUCE. Claro, porque la producción, si estamos hablando sobre no es nada especial. Estando a cargo de la Dirección Subregional, yo creo que debería estar. Me imagino que al menos, pero discúlpame, ellos deben haber hecho alguna evaluación preliminar para poner antes, para atreverse a poner el centro, ¿no?, de producción que existe, pero un estudio, vamos a decir, de ese cuerpo de agua como tal, que haya sido difundido y oficialmente presentado, no lo conozco al menos. De la producción que está No. Sí, justo uno de los problemas que hay para el desarrollo de la agricultura es la producción de obras, ¿no? Yo he entendido que la producción de obras en el Perú es insuficiente y inclusive estamos importando todavía obras, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que nos autoabastezcamos de obras, ¿no? Y otro es, ¿qué papel está cumpliendo en estos momentos el IMARPE y el FONDEPES en el desarrollo de la agricultura? A ver, respecto al tema de autoproducción de ovas, vamos a decir así, que es un tema muy polémico, ¿no es cierto? Yo creo que sería mucho atrevimiento de mi parte decir fehacientemente es lo mejor o no es lo mejor. Personalmente, yo considero de que para pretender que nosotros autoabastecernos de ovas tendríamos que hacer muchos estudios, ¿no es cierto? Y tendríamos que pensar en un proceso de muy largo plazo.
Hoy día, ¿por qué importamos ovas? Porque existen varios, pero vamos a hablar de 2 centros a nivel mundial que vienen trabajando en esto y que tienen toda una maquinaria, ¿me entienden?, para lo que es el desarrollo de ovas mejoradas genéticamente y revertidas sexualmente, para un desarrollo en el más corto plazo que garantiza que estas ovas no tienen enfermedades, que me permite la trazabilidad y demostrar al cliente final de dónde y cómo han sido producidas estas ovas. Estos señores son la empresa Trauloch, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, Aquaser de Dinamarca, hoy día hay un Piscis en España, en fin, y otras empresas más que realmente se dedican únicamente y exclusivamente a la producción y estudios de mejoras en la producción de ovas. Entonces, cuando nosotros usamos nuestras propias ovas, generalmente, por lo menos hasta la fecha, no hemos podido lograr ovas genéticamente mejoradas ni revertidas sexualmente. Pasa que tenemos más enfermedades, pasa que nuestro ciclo de producción aumenta. Entonces, ¿qué pasa con ese productor? Es menos competitivo que un productor que ya decidió importar ovas, lo cual no significa que no podamos pensar en desarrollar la tecnología y comenzar a hacer los estudios para pensar en un momento dejar de depender de la importación de ovas, porque también sí tiene un riesgo. ¿Qué pasa si importamos un lote de ovas, ¿no es cierto?, de un país que se ha visto afectado por un virus, por una enfermedad, y la transmitimos al país, ¿no? Eso es un poco también lo que comienza a hacer Chile ya, pero Chile tiene muchos años más que nosotros, habiendo desarrollado esta actividad, ¿no es cierto?, con niveles de producción y de inversión muchísimo más grandes, y hoy día ya también comienzan a pensar en sus propios centros de producción de ovas. Pero este es un proceso, para mí, que hay que tomarlo con pinzas y en el mediano a largo plazo, ¿no? Bueno, el papel de IMARPE es la evaluación de, vamos a decir, del mar y de los lagos, ¿no es cierto? La regulación, el estudio de los recursos hidrobiológicos, el estudio ¿cómo se llama?, de los bancos de peces, en fin. El papel de FONDEPES sí es un papel promotor, ¿no es cierto? Generalmente FONDEPES lo que hace es brindar capacitación, también brinda asistencia y también tiene un sistema de financiamiento para pequeños productores. En el caso de, por ejemplo, pescadores, generalmente son motores fuera de borda para las embarcaciones, y en el caso de la acuicultura, vamos a decir la truchicultura, ellos financian, por ejemplo, con un crédito, con un bajo interés, creo que es el 3%, alimentos y ovas, que esto puede ser una alternativa, por ejemplo, de financiamiento para pequeños productores. Pero el monto de financiamiento es bastante bajo, creo que no supera los 15.000, 20.000 soles, ¿no? Una última. Señora Morote, felicitaciones por su posición muy buena. Gracias. Quiero explicarle, ¿no? Últimamente nos han llegado memoriales, recortes periodísticos o información del mismo alcalde de la provincia de Mogo, ¿no? Indicando imprecisiones, ¿no? En el sentido de que la comunidad no se siente haber sido consultada, indican que se le va a quitar el recurso hídrico, el recurso hidrobiológico también se va a quitar, se va a contaminar. ¿A qué debe usted que pueda hacerse esas afirmaciones a un proyecto, como usted lo ha explicado y está desarrollado técnicamente muy bien? ¿Cuáles son los factores que podrían estar causando eso? Gracias, Juan, por la pregunta, porque con eso me permite hablar de un tema que no había dicho, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablaba de que es importante comenzar a considerar en la viabilidad de los proyectos la viabilidad social, comenzar a entender que hoy día los actores sociales, los pobladores de las áreas de influencia directa e indirecta son determinantes para el desarrollo no de nuevas inversiones. Ahora, ¿por qué? No deberían serlo. ¿Por qué? Porque a veces también el funcionario se asusta, ¿no? Cuando vienen 20 memoriales y un montón de gente y hacen paro y vienen al ministerio y dicen, este proyecto no debe ir, porque se van a robar el agua Titicaca y se la van a llevar hasta Chile por un desagüe que van a hacer, que va a traspasar todo Bolivia. No, entonces como nadie les creyó, dicen, no.
porque esta empresa no es peruana. Probablemente tenga socios de otros países, pero en esta zona específica, lo que dice la ley es que dentro de los 50 kilómetros medidos a partir de la frontera no puede haber inversión extranjera. Por lo tanto, nunca este proyecto va a poder ser transferido a inversionistas extranjeros. Entonces también se cayó eso. Entonces hoy día dicen, vamos a tener contaminación del agua. Entonces luego dice, se muestra el estudio de impacto ambiental y se ha tomado todas las consideraciones para que no haya contaminación, vamos a decir más allá de lo normal, porque toda actividad genera contaminación, ¿no? Entonces dicen, bueno, entonces ahora van a competir con los productores nacionales. Entonces vemos que va cambiando la versión, pero ¿por qué? Porque hay lo que yo creo que la pregunta que va Juan Cabrera, el representante de Produce, es de que tenemos que entender que además existen detrás de eso otros actores. Desde mi perspectiva, muy puntual en este proyecto, que es un proyecto que se está promoviendo en Puno, los actores reales son contrabandistas, ¿no? Gente que no quiere que se instale ninguna actividad, porque hoy vemos en los periódicos que se oponen al desarrollo del proyecto de truchicultura, al desarrollo del proyecto de mármol y tramontina, a no sé qué otro proyecto que quieren hacer en la zona, entonces se oponen a todo tipo de inversión. ¿Para qué? Para que no haya existencia de autoridades en la zona, ¿no? Menos de policías. Ese es por lo menos esa es mi percepción de esa situación. Señor Suárez. Sí. Yo felicito a la ingeniera Morote por la brillante exposición, donde también nos deja muchos mensajes y creo que hay muchas cosas por hacer. Sin embargo, yo quiero también adelantar algo que con la ingeniera Morote ya habíamos conversado en alguna oportunidad. Actualmente estoy en Sanipez y cuando mencionamos de Sanipez ya tenemos programas establecidos para esto y los siguientes años. Nosotros como Sanipez, a partir de febrero de este año, estamos ya trabajando independientemente y tenemos unos programas que van directamente relacionados con lo que menciona la ingeniera Moroto, principalmente Puno. En este mes, por ejemplo, ya hemos abierto 2 oficinas o hemos fortalecido las oficinas de Puno, una en Puno y el Desaguadero. Además de eso, hemos contratado 5 técnicos en Puno, de Puno, con el idioma nato de la zona de Puno. ¿Por qué? Porque eso era parte quizás del sistema de que no había el entendimiento, la idiosincrasia de la gente de la zona. Entonces, ya a partir de mayo tenemos 5 o 6 técnicos contratados en zona de Puno. Otra de las gestiones que se está haciendo Sanipez conjuntamente con Produce es evaluación de 6 lagunas a nivel de la zona sur y centro. Ya empezamos esa evaluación de lagunas. ¿Para qué? Para calificarlas y después ya ver la forma de la concesión. Entonces creo que hay algunas tareas que sí vamos ya complementándolas, que va en beneficio de grandes retos que tenemos. Eso quería adelantarles un poco, posiblemente más adelante nosotros tengamos que hacer una presentación donde ya veamos el avance de Sanipez. Sanipez ha empezado recién como una autoridad sanitaria independientemente desde febrero de este año. Entonces creo que estos avances, no solamente Puno, o también va a haber en otras zonas, hemos fortalecido oficinas inclusive a nivel nacional, que sí vamos a contribuir en lo que es la parte sanitaria. La habilitación de los centros es un tema que lo estamos discutiendo, lo estamos evaluando por el tema costo. Inclusive había un acercamiento con la ingeniera Moroto para hacer un convenio, una especie de convenio con Sierra Exportadora, porque sí, es cierto, muchas habilitaciones se quedan así porque tiene un costo. Sin embargo, ya estamos viendo también la forma de hacer algo con Sierra Exportadora y que podamos ampliar la cantidad de centros habilitados, ¿no? Entonces, vemos que sí queremos avanzar y creo que lo que nos dice el ingeniero es cierto, hay muchas cosas todavía por hacer.